El verdadero cristiano, de Giovanni Papini. Primero, el señor canónigo tenía por costumbre desayunar tarde y meterse de nuevo en la cama después de la misa. Era uno de esos hombres delgados que no consiguen pensar fuera del colchón. Su cuerpo desarticulado era enjuto, sin llegar a escuálido. Su esqueleto no estaba recubierto de músculos, sino de una piel flácida, ligeramente rellena de esa grasa malsana que suelen tener todos los curas católicos. Trato de explicar con esto que el cañonazo del mediodía lo encontraba todavía sentado en su gran cama de matrimonio, apoyado en dos almohadas, protegido por gruesas mantas de lana y edredones rebosantes de plumas, y con la taza de café, sin terminar, sobre el mármol de la mesilla. No era que durmiese mucho, es más, sufría, entre otras cosas, de insomnio y a menudo dejaba la luz encendida toda la noche. Pero para pensar, leer y estudiar con tranquilidad, para dar rienda suelta a su alma, necesitaba no sentir aquel cuerpo frágil, blando y friolero, en contacto directo con el mundo exterior. Bajo las sábanas, tumbado en el lecho de muelles, tapado y protegido por la pesada ropa de cama, envuelto en aquel calor moderado y natural producido por su sangre, se sentía bien, a sus anchas, en su verdadero mundo, como un poeta impetuoso en la cima de un monte una tarde de viento. A pesar de la veneración que profesaba por Dante, sostenía que era una gran equivocación decir que uno no podía hacerse famoso al abrigo de las mantas, y aunque no lo dijese abiertamente, hacía entender a los amigos que se lo discutían que él mismo, modestamente, era un ejemplo de la falsedad de aquella sentencia demasiado famosa del poeta. Y era verdad, don Angelo era conocido en toda Italia, al menos entre aquellos que se ocupan de las cosas de la Iglesia, no sólo como teólogo, ya que había enseñado teología en uno de los primeros seminarios, sino también como moralista enérgico y sobre todo como predicador impulsivo e inspirado, sólo comparable por el ardor de su palabra a San Bernardito de Siena y por su gran elegancia de estilo al padre Sengerit. Poseía además otra virtud que, aunque se manifestase únicamente en la ciudad donde residía, no dejaba de ser una parte significativa de su éxito. Gozaba de una gran capacidad y amabilidad como confesor, casuista muy sutil, como quedan pocos, conocedor sin prejuicios del corazón humano y especialmente del femenino, improvisador acertado de admoniciones, instrucciones y reprimiendas, tan indulgente en la sustancia como riguroso en la forma. Parecía reunir en su persona casi todas las virtudes que se exigen a un buen sacerdote en los tratados de los seminarios. Sin embargo, no era un cura a la antigua. Es más, haciendo caso a los envidiosos, que no faltan nunca, ni siquiera entre los canónicos de la insigne Basílica de San Lorenzo, se decía en ciertos ambientes devotos que olía demasiado a moderno. De hecho, como prueba de ello, no había dudado en escribir, y lo que es peor, en publicar, unos libros sobre los padres de la Iglesia en los que se apreciaba claramente, incluso para quien no los hubiese leído, que sus simpatías iban dirigidas a aquellos padres que la Iglesia, más tarde, condenaría por peligrosos, por ejemplo, Orígenes y San Agustín. No hay que olvidar tampoco el hecho gravísimo, y este también probado por testigos oculares, de que don Ángelo compraba muchísimos libros, y no sólo libros religiosos y aprobados por la autoridad eclesiástica, sino también libros de los que se encuentran en las librerías profanas, escritos por laicos, herejes o personas ambiguas y sospechosas. Quienes lo habían investigado en mayor profundidad
Sostenían que su fe no era tan firme como se suponía, pues aceptaba de mala gana ciertos principios que los concilios, los papas y las tradiciones de la Iglesia habían convertido casi en dogmas, y lo que es tremendo y casi increíble, que más que creer en Dios, creía en el poder de la fe en Dios, más que creer en Cristo, creía en la bondad y belleza de los que creen en Cristo. Pero estas voces, que por otro lado no estaban muy difundidas entre la nutrida clientela de fieles de don Ángelo, no habían logrado perjudicarlo frente al cardenal arzobispo, que le había dado incluso numerosas pruebas públicas y visibles de su benevolencia, yendo a escuchar alguno de sus sermones. Los maliciosos, que siempre abundan, añadían sin embargo, que de no ser por las sospechas que hemos apuntado, don Ángelo habría llegado a ser obispo, o quizá algo más. Segundo, el 23 de marzo de 1909, a las 10:30 de la mañana, le debo estos datos concretos a la cortesía de la misma persona que me ha contado lo demás. Don Ángelo, como de costumbre, estaba sentado en la cama y tenía delante 5 o 6 volúmenes bien encuadernados en piel oscura, abiertos y puestos boca abajo con los lomos hacia arriba. Esa era la forma de leer del docto canónico. No había manera de que se concentrase con un solo libro cada vez, una página o dos de uno, después un capítulo de otro, y luego un párrafo de otro para volver al final al primero. Él sostenía que de la misma manera que somos capaces de entender y seguir una conversación con 5 o 6 personas, con tal de que hablen de uno en uno, tampoco debería llevar a confusión la lectura de 5 o 6 volúmenes en una misma hora, teniendo la ventaja de que se puede volver atrás para recuperar el hilo perdido. Pero aquella mañana, de repente, acababan de dar las 10:30, la sirvienta abrió con precaución la puerta de la habitación, sabiendo perfectamente que cometía un acto gravísimo, y anunció a su patrón que un señor estaba allí y quería hablar urgentemente con él. ¿Pero ahora mismo? ¿Y quién es? ¿Lo conoces? No lo conozco, y no me ha querido decir quién es. Don Ángelo estaba asombradísimo. Para empezar, nadie venía a verle por las mañanas. Sus pocos amigos sabían que se metía otra vez en la cama y que aquellas horas las destinaba al estudio. Sus penitentes no se acercaban nunca sin avisarle, y en general lo esperaban en la iglesia las mañanas que abandonaba la cama para ir al confesionario. Pero ¿quién podía ser? Se paró a pensar un momento y al final le dijo a la mujer: «Dile que deje su nombre y vuelva más tarde. Ahora estoy en la cama y no puedo». La muchacha desapareció y volvió enseguida con la cara roja. «Dice que quiere hablar con usted urgentemente, que no se entenderá mucho y que el nombre no importa, porque al fin y al cabo usted no lo conoce». «Bueno», suspiró el canónigo, «pues dile que pase, pero que no me siento bien». El insistente señor no se hizo esperar. El canónigo vio cómo se acercaba a la cama un hombrecillo bajo y gordo, con el rostro bastante rojo, la barba corta en forma de punta y dos lentes enormes sobre sus ojos que lanzaban astutas y furiosas miradas de reojo. El hombre se entretenía con un curiosísimo sombrero de paja negra, estilo fedora, y lo único que llamaba la atención era un alargado camafeo grisáceo pegado a un anillo que le cubría la mitad del índice de la mano derecha. La expresión del canónigo, normalmente melancólica como la que tienen los que no digieren muy bien, se oscureció un poco cuando vio al singular visitante, el cual, después de hacer una ligera reverencia, se plantó delante de la cama con aire de quien espera ser interrogado. El canónigo comenzó enseguida con una mentira. «Discúlpeme si le recibo aquí en la cama, pero hoy no me siento bien, y el aire es demasiado frío para un pobre viejo como yo.
Si pudiese usted volver esta tarde. No, no, dijo el desconocido. Necesito hablarle ahora mismo. ¿Con quién tengo el honor de hablar? Preguntó don Ángelo, viendo que el otro, después de haber dicho aquello, se había tranquilizado. Señor canónigo, respondió el hombrecillo, yo sí sé quién es. Todos me han hablado de usted, y he venido a verle justamente porque sé quién es. Pero no es necesario que usted sepa mi nombre. Total, ¿qué es un nombre? Una cáscara que se tira, un vestido del que uno se despoja, un cartel que se rompe, un billete que se pierde. Imagínese que está en la iglesia en el confesionario. El nombre no es necesario para nada. Tengo otras cosas más distintas que contarle sobre mí. ¿Se trata entonces de una confesión? Dijo el canónigo. La verdad es que la hora no me parece muy oportuna, y yo estoy ahora en una postura. Déjese de cumplido, señor canónigo. Aquí no entra en juego el cuerpo o el vestido, sino solo el espíritu. ¿Quién se preocupa de que esté usted en la cama? ¿Y qué importa? Entonces dígame, por favor, ¿en qué puedo servirle? Mire, estoy seguro de que usted me va a entender enseguida. Lo mío no es exactamente una confesión, sino una consulta, o mejor aún, es una confesión pero tiene como objetivo una consulta. Usted es teólogo, ¿no es verdad? Me dediqué un poco a la teología, pero hace muchos años, y ahora no sabría. Bueno, bueno, conozco su modestia. Siento traerle esta molestia, pero necesito que usted tenga la paciencia de escucharme un momento sin interrumpirme. Estoy totalmente dispuesto a escucharle, como es mi deber. Hable, por favor. La verdad es que no sé por dónde empezar. Aunque se lo cuente de forma un poco confusa, usted lo va a entender igual. Bueno, yo la única pasión que he tenido desde que era un muchacho ha sido la de ser cristiano, la de ser verdaderamente cristiano, en toda la extensión de la palabra, no sólo la de llamarme o parecer cristiano. Cuando cumplí 20 años y pude reflexionar más seriamente sobre el alcance de mi fe, lo único que hacía era leer todos los libros sobre Jesús y el cristianismo que caían en mis manos, y especialmente los evangelios. Y no solo leía, sino que señalaba, meditaba, apuntaba y comparaba sin tregua, empujado por el afán de descubrir en qué consistía exactamente el cristianismo y de qué manera podía imitar, seguir y tal vez superar a Jesús. Después de 4 años de búsqueda ininterrumpida, llegué a las siguientes conclusiones. El signo del verdadero cristiano es el desinterés. El que hace algo para obtener una compensación no es digno de Dios. El que sigue ciegamente su naturaleza tampoco es digno de Dios. Pero el que logra hacerlo todo a cambio de nada y conquistarse a sí mismo sí es digno de Cristo. Cristo ha sufrido por nosotros. Cristo es Dios, es decir, infinito, y por eso su dolor es infinito, y nosotros no podremos sufrir nunca lo que Él sufrió, ni siquiera sufriendo eternamente. Verdaderamente, interrumpió con aire dubitativo el canónigo, que escuchaba con toda su atención al rápido hablador. Le ruego, respondió éste, que no me interrumpa. Ya tengo bastante desordenadas las ideas. Ya hará después sus observaciones. He venido a propósito para esto. Le decía que esas fueron mis conclusiones, y lo han sido hasta ahora, dándole vueltas para mis adentros, porque no quería hacer teorías, sino encontrar el camino de la verdad. Me di cuenta de que aquellas sencillas verdades producían consecuencias a primera vista monstruosas para un cristiano normal. Es evidente en más de un pasaje del Evangelio que no es necesario buscar compensación por el bien que se hace, y, más evidente aún en aquellos pasajes en los que se ordena hacer el bien a quien nos ha hecho el mal, es decir, nosotros no tenemos que dar a quien nos da, que es algo humano y generalizado, sino dar a quien nos quita,
que es algo divino. Por tanto, no solo hay que hacer el bien a quien nos ha hecho el mal, sino también a quien no nos va a dar nada en compensación, y especialmente si queremos ser perfectos, a quien nos hará el mal como contrapartida. El bien que se hace con la certeza de recibir una recompensa no cuenta nada. Es un trueque, un negocio y nada más. El bien verdadero es el que se guía por la esperanza del mal. Pero aquí empiezan las dificultades. Los que hacen el bien a la humanidad a menudo encuentran la ingratitud, la maldición y a veces el odio. Pero estos males son pasajeros y no son para quien goza del consuelo de la fe. El mal procurado por los hombres no es un mal verdadero, es una intencionalidad, un simulacro del mal. El mal más horrendo y eterno es la privación perpetua de la beatitud, es el castigo infinito que sólo Dios puede infligir, es, en una palabra, el infierno. ¿Cuál era, por tanto, la primera y única preocupación de mi vida de perfecto cristiano? Era conseguir el infierno sin hacer el mal a los demás hombres, es más, haciéndoles el bien según los mandamientos de Dios y de Jesús. Un problema, como usted ve, dificilísimo y diría casi absurdo. Por una parte, quería y sentía la obligación de ayudar a los afligidos, apoyar a los débiles, alentar a los miedosos, dar de beber a los sedientos, saciar a los hambrientos y perdonar a los infames. Pero haciendo aquello, corría el riesgo de ganarme el paraíso, y eso me repugnaba. ¿Qué mérito tiene, me pregunto, sacrificarse un poco durante 30, 50 o 60 años de vida terrena, cuando se espera la recompensa eterna y segura multiplicada al infinito, la alegría divina para la eternidad? Yo siempre he despreciado esa especulación con la caridad, ese comercio usurero con la misericordia, esa actitud calculadora y mezquina de la santidad. Yo hago el bien, pero no quiero nada en compensación. Es más, a semejanza de nuestro Maestro, quiero el mal y nada más que el mal y el peor mal, el más infinito que exista. Era necesario, por otra parte, que me ganase el infierno, y tampoco esta era una empresa fácil para quien se encontrase en mi estado de mente. La solución más natural era hacer mucho bien a los demás y mucho mal por mi cuenta, es decir, cometer, y sin privarme, esos pecados que perjudican solo a quien los comete. Pero aquí había otra dificultad. Yo he recibido en préstamo de Dios un alma que busca la pureza y la santidad por impulso natural y que necesita el bien igual que el cuerpo necesita el pan. Otro se habría alegrado porque la virtud habría sido para él un juego fácil, el camino de la salvación y la beatitud, un camino abierto, recto y llano. Para mí, sin embargo, esta inclinación prepotente al bien fue un nuevo motivo de dolor y de duda. ¿Qué mérito tiene seguir espontáneamente a la propia naturaleza? Lo que no cuesta ningún esfuerzo, lo que no te causa tormento y no se obtiene mediante durísimas pruebas y despiadadas batallas, no tiene valor ante Dios. El cordero no tiene ningún mérito por no devorar a sus semejantes, pero si el lobo se arrodilla ante un santo fraile y reprime su hambre de carne, de él será el reino de los cielos. Por seguir la enseñanza divina, que dice que sólo cuenta lo parido con dolor, yo tenía que forzar mi alma y conducirla a querer y a infligir aquel mal del que ella huía con demasiada espontaneidad. Así, una razón se añadía a la otra para perseguir con todas mis fuerzas la condenación eterna. Era un gran tormento para mí, señor canónigo, querer llevar una vida tan opuesta a la de los que se llaman cristianos, sentir toda la belleza y la grandeza de la perfección y tenerse que rebajar para superarse, hacer el bien y temer que este bien sea compensado, infligir el mal y temer que el mal no sea castigado, sufrir y temer que este sufrimiento pasajero pero intenso pueda ahorrarme el sufrimiento eterno que yo persigo.
Usted no puede imaginar lo que ha sido mi vida, de día en busca de infelices, haciendo el papel de auxiliador y consolador, de noche en busca de pecados, de culpa y de vicios que sólo a mí me hiciesen daño e hiriesen. Me he dado cuenta de que no es tan fácil como parecía. Casi todos los pecados son pecados de cara a los demás, y de esos no quería saber nada. Me había prohibido así matar, robar, ofender, calumniar, engañar, corromper, es decir, casi todas las malas acciones que echan a perder a los hombres. Quedaban los pecados contra Dios y contra mí mismo, y con estos me he desfogado, venciendo poco a poco, con indecibles penas, todas las reticencias de mi pobre alma. No sabe lo que me ha costado, por ejemplo, llegar a blasfemar el santo nombre de Dios. Al principio no podía ni siquiera pronunciar aquellas horribles palabras. Logré pronunciarlas, pero solo con los labios. El corazón se mostraba recalcitrante y se negaba. Hicieron falta unos años antes de que yo pudiese blasfemar de verdad, con el alma y con la boca, con la expresa voluntad de ofender a mi Creador. Y después he descuidado los mandamientos de la Iglesia, me he prohibido la oración, no me he acercado nunca más a la comunión, he rehuido los sermones, he olvidado la misa, he escupido sobre las imágenes santas, pero para estar más seguro de mi condena, no he descuidado otros pecados, aunque fuesen menos graves. Me he dado en secreto a las más obscenas lujurias, me he emborrachado por la noche, me he encerrado en casa sin que nadie pudiese verme. He tratado de perder, al menos en algunos momentos, mi alma humana y volverme como los animales. He cometido con el pensamiento y el deseo los más asquerosos delitos que un cerebro pueda soñar. He maldecido dentro de mí a los que beneficiaba con mi mano y mi sonrisa. He despreciado ferozmente a las personas cercanas y lejanas. Me he nutrido de orgullo y de soberbia como un ángel exiliado. Pero he sufrido mucho haciendo todo esto, señor canónigo. Usted, que es un hombre excelente y tranquilo, que se queda en la cama sin remordimientos, usted no puede imaginar cuánto he sufrido. Y a través de este sufrimiento ha nacido en mí la duda, y de la duda un sufrimiento nuevo. Y por esta duda he venido a verle desde lejos con la esperanza de que usted me devuelva la certeza. ¿Usted cree que el bien que hago será suficiente para que Dios misericordioso me salve del infierno? ¿Piensa usted que mi sufrimiento al infligir el mal puede ser considerado por Dios como un castigo suficiente para privarme del infierno? No me gustaría, después de tantas batallas y tantos suplicios, verme defraudado sin conseguir lo que espero. ¿Seré digno del infierno? Sáqueme de esta duda, señor canónigo. Dígame, usted que puede saberlo, dígame si seré condenado de verdad y para siempre. Entonces el pequeño hombre guardó silencio tembloroso, posó sobre una silla el sombrero que había mantenido todo el tiempo en una mano, se quitó las lentes y trató de limpiarlas con el pañuelo, pero las manos le temblaban demasiado. Sus ojos, rojos y húmedos, miraban fijamente al cura con expresión casi malévola. Don Ángelo lo miraba con el aire de quien se ha resignado y espera aún lo peor. Desde las primeras frases de la confesión se había convencido de que tenía delante a un loco, un verdadero loco religioso, poseído por una manía no muy común y terriblemente diabólica, y empezó a pensar en la manera de quitárselo de en medio sin que sucediese nada. Fingió que reflexionaba un momento y después comenzó a hablar. Mire usted, reconocerá que las cosas que ha dicho son bastante extrañas para los oídos de un sacerdote. Nuestro deber es concretamente guiar a las almas hacia la salvación, y usted, con ese refinado deseo de sufrir, quiere ir precisamente por el camino opuesto. Le tengo que recordar que la voluntad de Cristo ha sido la de salvarnos para siempre de las penas infernales, y que Él ha venido a propósito a la tierra para pagar por nosotros.
¿A pagar por nosotros? Prorrumpió arrogante con el ceño fruncido. ¿A pagar por nosotros? Pero, señor canónigo, usted no ha reflexionado lo suficiente sobre el terrible misterio de la redención. Cristo era Dios, dese cuenta, era Dios, el verdadero y propio Dios, y ha sufrido aquí, y como en Dios todo es infinito, también es infinito su dolor, y por mucho que nosotros nos atormentemos y torturemos, no llegaremos nunca a compensar y a darle a cambio ni la milésima parte de lo que Él ha sufrido y sentido por nosotros. ¿Y acaso nosotros tenemos que rehuir el dolor porque Cristo haya soportado un dolor infinito? ¿No deberíamos quizás, para tener el derecho de llamarnos cristianos, imitarlo a Él y hacer, en la medida que podamos, lo que Él ha hecho? Yo no quiero regalos ni perdones. Él ha sufrido y yo quiero sufrir. Pero perdone, respondió el canónigo. Él ha dicho bien claro que quiere preparar para nosotros el reino de los cielos. Pero ¿quién será tan cobarde como para aceptarlo? Interrumpió de nuevo el pecador voluntario. ¿Por haber hecho un poco de caridad? ¿Por haber dado tu pan y tu capa y alguna lágrima que otra? ¿Se puede pretender gozar de la alegría plena y eterna? ¡Qué vergüenza! ¡Qué infamia! Apartemos de nosotros este espíritu comercial y judío. El canónigo no se sentía cómodo y no sabía cómo llevar a aquel hombre irascible para cortar el coloquio. Pero no le parece, retomó con tono conciliador, como buscando las palabras una a una, ¿no le parece, señor mío, que su deseo de ir al infierno, aunque nace de un refinamiento y de una delicadeza loable de sentimientos, es un deseo eminentemente diabólico y por ello contrario a priori al verdadero espíritu del cristianismo, es decir, a esa fe que usted dice poseer? El grueso hombrecillo sacudió la cabeza con aire de compasión y pareció que murmuraba: No lo ha entendido ni siquiera usted. Pero perdone, retomó subiendo el tono de voz, yo no he venido aquí a verle para pedirle un juicio sobre la categoría de mi cristianismo, sino para hacerle una consulta sobre un punto muy concreto. ¿Usted cree, después de lo que le he contado, que yo soy digno del infierno, sí o no? Esta es la cuestión. Si quiere darme un sermón, estamos a tiempo. El tono despreciativo y prepotente del desconocido irritó ligeramente al canónigo. El loco no quería atender a razones y se hacía peligroso. La única manera de hacerle marchar por las buenas era contentarlo y despedirlo. Bien, si tengo que darle mi opinión, usted no puede ser condenado. Dios perdona a los pecadores más empedernidos con tal de que se vean mínimamente empujados por el impulso del arrepentimiento. Y no debería perdonarle a usted, que por naturaleza tiene el alma inclinada hacia el bien, que practica el bien y que, si se ha desviado hasta el punto de cometer pecados innombrables y tremendos, lo ha hecho con la intención de asemejarse a nuestro Salvador y de humillarse sufriendo en el otro mundo tanto como Él? Sus escrúpulos son, en mi opinión, extrañamente exagerados, y estoy seguro de que antes de su muerte se arrepentirá de los errores cometidos con buenos fines y será acogido como buen cristiano en el seno del Señor. El canónigo pensó que estas palabras, que respondían directamente al problema expuesto por el desconocido, haciéndole ver la inutilidad de su locura, lo iban a calmar, poniendo fin a la conversación, pero el efecto fue justamente el contrario. El desconocido pareció de pronto abatido. Hasta aquel momento había estado de pie, dado que el canónigo, confundido por la sorpresa, no le había invitado a sentarse. Pero entonces se desplomó sobre una silla y su rostro empalideció. Parecía que la respuesta del canónigo hubiese roto en él ese algo indefinido que lo sostenía. Se quedó cabizbajo, inmóvil, más de un minuto. Cuando levantó la cabeza, sus ojos rojos, húmedos y completamente inyectados en sangre, parecían los de una bestia que viese el cuchillo en su garganta y sintiese el muro tras de sí. ¿Está completamente seguro?
preguntó con la voz ronca al asustado cura. ¿Está seguro? ¿Y qué debo hacer? Dios mío, ¿qué debo hacer? Dígamelo usted. Dígame usted cuál es el pecado necesario e imperdonable. Usted debe saberlo. Don Ángelo empezaba a sentirse mal. Aquella escena lo había cansado. Pero haga lo que le parezca, dijo, perdiendo la poca paciencia que había tenido hasta aquel momento. Queme las casas, robe, mate a quien no le ha hecho nada. No hay nada más fácil que ser condenado si verdaderamente tiene esta disparatada intención. El desconocido estaba cada vez más furioso. Se había vuelto a poner de pie y miraba fijamente al cura con ojos amenazadores, encendidos por la indignación. ¿Qué ha dicho? ¿Quiere que yo haga daño a los demás? Es la única manera en su opinión. ¿Robar, quemar, matar? Pues bien, yo no puedo seguir así. Ya he hecho demasiado. Lo dicho, dicho está. Quiero seguir adelante. ¿Entiende? Y si es necesario robaré, quemaré y mataré. Tal vez cree que no soy capaz. ¿Cree que no tengo fuerzas para vencer mi maldita bondad por última vez? Mire. Y diciendo esto, se lanzó como un rayo sobre el canónigo, le dio la vuelta a la cabeza sobre la almohada y sacando del bolsillo un cuchillo, lo hundió 3 veces o 4 veces en el delgado pecho del confesor. Al grito desesperado de éste, la sirvienta acudió gritando a la habitación. Cuando vio el cuerpo de su señor tendido y la cama ensangrentada, guardó silencio y retrocedió hasta la puerta. El asesino la vio y se abalanzó también sobre ella. El cuchillo atravesó la blusa negra y la sangre corrió por la alfombra, cerca del tocador de mármol. Los dos acuchillados agonizaban. El pecador los miró con ojos extraviados. Ahora estoy seguro. Como si estuviera cansado, se tiró sobre un canapé que estaba a los pies de la cama y entornó los ojos. Cuando los volvió a abrir, se encontró con su rostro lívido y notó un poco de baba saliendo de su boca. Tenía un espejo delante. ¿Y el arrepentimiento? Si me arrepintiese de verdad, profundamente, todo estaría perdido, mi sacrificio sería inútil. No, no, no quiero arrepentirme. No perdamos el tiempo. Se acercó a la ventana y la abrió. El canónigo vivía en un cuarto piso y la casa era alta. El asesino miró por última vez el blanco cielo de marzo y después se tiró de cabeza, gritando palabras que nadie oyó. El cuerpo retumbó sobre el empedrado y más de un transeúnte se manchó de sangre. 2 horas después, cuando el juez hubo levantado acta, unos hombres encapados de negro llevaron al hospital los trozos de cadáver del último verdadero cristiano.